Esta moto tiene dos modos de manejo, el Eco y el Power. Y el Eco limita. Para que ese sistema o esa tecnología esté habilitada, debe estar en el modo. Y ahí vemos que no tuvo. Llevo como una hora cacharreando con el tablero de la TBS 125 Raider FI, verificando la asistencia por voz. Me encuentro acá en Macesa Motos en la ciudad de Cartago. Lo que está al fondo así, amigos, es porque están remodelando. Lo más importante es ver la motocicleta y toda la información que ofrece esta hermosa máquina, la nueva TBS 125 Raider FI, la versión más completa que está en la India, la tenemos acá en Colombia. Antes de continuar, los invito a escanear este código QR que aparece en pantalla del grupo de WhatsApp de la TBS 125 Raider FI o carburada. Empecemos con los cambios más importantes en esta nueva TBS, la 125 Raider FI. El primero, incorpora CBS o sistema combinado de frenos. ¿Y cómo funciona? Al accionar el pedal del freno trasero, se acciona la guaya del freno delantero, deteniendo la llanta también delantera. Así funcionaría este sistema de freno combinado. Se oprime el pedal del freno trasero, obviamente frena la llanta trasera y a su vez la llanta delantera, como lo acabaron de ver, amigos. Ahora esta moto incorpora sensor en el soporte lateral con apagado de motor. ¿Cómo funciona el sensor de soporte lateral, amigos? Acá tenemos habilitado el tablero, está en neutro, la moto se prende acá, facilito, vea, medio toque, vea, con su arranque silencioso. Cuando metamos primera marcha, el motor se apaga automáticamente. Ya no tenemos arranque de patada o de pedal como lo tiene lo que es la versión carburada. Ahora este motor es certificado con la normativa Euro 5. Por tal motivo ya contamos con inyección electrónica en esta motocicleta, ya es EFI. ¿Para qué nos sirve? Mejor eficiencia y autonomía de combustible para que la moto funcione en cualquier parte del país, que no se nos vaya a ahogar la motocicleta. Créanme que una inyección electrónica tiene muchos beneficios. Y como es Euro 5, ya tenemos acá en la parte superior el catalizador. Acá tenemos la carburada y vemos que no lo tiene porque es un motor certificado Euro 3. Otro detalle, esta es la carburada. Acá no tenemos nada. Y en la FI tenemos estos dos tornillos. La verdad no encontré información para qué serán. Tal vez para colocar alguna cúpula, no sé, pero es otro cambio. Ahora vamos a pasar con el tablero y los modos Eco y Power, que casi que no verifico bien porque a la moto le faltaba gasolina. Pero ya hicimos las pruebas y ya les explico cómo funciona lo del tablero y del modo Eco y el modo Power en esta TBS 125 Raider FI. Ahora sí pasemos a su tablero TFT. Se lleva creo que casi todo el video este tablero, su testeo, el caballito, el logo de Raider, el testigo de Bluetooth para conectarse a la aplicación Smart S Connect. Yo lo tengo emparejado. Aquí va a aparecer Res Motos. En este que tenemos inicialmente, indicador de revoluciones, velocímetro, la hora, nivel de combustible, el modo Eco, velocidad promedio, neutro y marcha engranada. En este lado, range, ¿qué significa? El kilometraje que podemos recorrer con la cantidad de combustible disponible en ese momento. Este kilometraje aumenta o disminuye de acuerdo al modo de conducción que llevemos, que tanto abramos el acelerador. Por este lado, el check engine, falla o avería. Y uno que tenemos acá, que es un triangulito, ya les explico. Este que tenemos acá es cuando falla el arranque silencioso o algún problema con el sistema o tecnología IntelliJ Go, que ahorita se lo explico. Por este lado, testigo bajo de combustible. Direccionales, amigos, independientes. Testigo de luz alta. Con este botón de menú pasamos entre range, consumo promedio en kilómetros por litro, trip A y el trip B. Y nuevamente al range. Y acá vemos que siempre queda fijo lo que es el odómetro. Acá tenemos un botón para cambiar de modo Eco a modo Power. Acá en la pantalla vemos el modo Eco, de color azul las letras. Cuando pasamos al modo Power, cambia de color naranja. Este tablero tiene un fotosensor, ese que está ahí. Cuando está de noche o pasamos de pronto por un túnel, hagamos la simulación. Ahí vemos que el fondo cambia. Así está el modo Eco de color azul. Y en el modo Power cambia de color o como un color naranja en la noche o de pronto en un túnel.
Bacano, ¿sí o no? Y ya cuando nuevamente salgamos a la luz o coja luz el sensor, nuevamente vuelve a su brillo original. Ahora accedemos a la aplicación de TVS. Acá. Buscamos la motocicleta, la Rider. Le vamos a conectar para que vean ustedes el inicio cuando se conecta la Rider. Vean qué bonito se ve el testeo cuando está en aplicación. El tablero también cuenta con navegación paso a paso que se vería en la parte de acá, pero solo se ve cuando la moto está en marcha. Y también tiene, por acá nos metemos, y la configuración que por ahí estuvimos ensayando hace mucho rato, la asistencia por voz. Y con este botón que tenemos acá para rechazar las llamadas entrantes, y tiene otra función. En esta parte de acá aparecería la llamada entrante junto con el nombre de la persona si lo tenemos guardado con el nombre de quien nos llama. Si aquí aparece un ejemplo, Pepito Pérez, aparece. Pame Canicono también aparece. Y también tenemos una función que es asistencia por voz. Por eso tenemos acá esta imagen. Estuvimos cacharrando y mirando, se ha oprimido como 2 segundos. Soltamos, a ver si nos funciona. Esa función de asistencia por voz, como aquí lo vemos, ahí está funcionando. Lo que llega acá en el teléfono lo traslada allá. Hay una lista de comandos que está en el manual de la India. Hay que esperar el manual de Colombia para verificar esa lista de comandos, que es diferente cuando es por Android y cuando es por iOS. En esa lista de comandos nos aparece cómo aumentar el brillo, bajar el brillo, la ubicación, el último todo speed. Pero repito, hay que esperar el manual para ver la lista de comandos porque no me funcionó en español. Además, en el tablero visualizamos la señal, nivel de la batería, llamadas entrantes, testigo de mensajes de texto, WhatsApp e Instagram. Otra cosa que se me pasaba, tenemos testigo del soporte lateral abajo o pata abajo, así también aparece en esta parte de acá del tablero. Cuando se sube la pata, desaparece esos testigos. Vea, los dos, el de la motico y el del tablero. Ahora pasemos a los modos de manejo que tiene esta motocicleta, que casi que no encuentro la información y la verifique ya acá. Esta moto tiene 2 modos de manejo, el Eco y el Power. Y el Eco limita la potencia, o más bien hace el corte de revoluciones antes. La moto está en el modo Eco, ya la calentamos. Vamos a prender la motocicleta, ahí la prendimos. Solo funciona cuando la moto está en marcha. Metemos primera y aceleramos. Y la moto no pasa de las 8500 revoluciones. Y como vemos acá, nos indica cuándo bajar la marcha. Ahí vemos una flechita en el número 2, este que está acá. O subir marchas o bajar marchas. Si de pronto no se escuchó por el tema de la bulla del motor, entonces en el modo Eco, el motor se limita a las 8500 revoluciones. En ese modo Eco, lo que está en la India, da una velocidad máxima hasta 96 por hora. Ahora veamos el modo Power, donde la moto se desenfrena. Pasamos al modo Power. Y ahí vemos que no tuvo límite de revoluciones. Ahí pudimos ver que la moto no se cortó en revoluciones, a diferencia del modo Eco. Y en ese modo Power en la India alcanza una velocidad máxima casi de 118 kilómetros por hora. Ahí en pantalla coloco la ayudita de la velocidad, que es con diferente tablero, pero la función es la misma. Listo. Esta moto trae una función que se llama TVS Intelligent Go. ¿Eso cómo es, amigos? Eso es como el Start-Stop de Yamaha o el i3S de Hero. ¿Y cómo funciona? Para que ese sistema o esa tecnología esté habilitada, debe estar en el modo Eco. En el Power se deshabilita, en el modo Eco se activa. Prendemos la motocicleta con su arranque silencioso. La moto aquí está en ralente, ¿cierto? Usted de pronto llega a un semáforo, pasa cierto tiempo y el motor se apagará automáticamente. Acá ya vamos a un cronómetro a ver cuánto se demora para apagarse. Acá en ese teléfono. Acá va a aparecer un conteo regresivo indicando que la tecnología Intelligent Go se va a desactivar, o se activó, perdón, y la moto se apaga. ¿Y cómo se prende nuevamente? Solamente acelerando la motocicleta. Vea, eso fue una, ¿sí ve? La moto se prendió nuevamente. En esta prueba que hicimos ahí,
Con el IntelliJ Go se nos demoró casi 35 segundos, más o menos casi 40. Falta es hacer la prueba, pero ya realmente en carretera. Todo esto contribuye para el ahorro de combustible en el modo eco. Si a usted no le gusta que esa vaina se le apague en un semáforo o en ralente, simplemente coloque en modo power y listo. Le queda ya sin ese sistema o tecnología IntelliJ Go. Tal vez falta más información para explicar acerca de su tablero y otras cositas de acá del TFT, pero cuando tengamos el manual ya disponible por parte de Auteco en la página haremos otro video, pero en otro canal que se llama Motos para Todos. Por este lado, puerto de carga tipo USB ubicado de forma elegante en esta moto. Sillín dividido con tecnología termofibra para cuando le pegue el sol pues esto no se caliente tanto. Para acceder al asiento metemos la llave acá, giramos y acá lo tenemos. Acá tenemos lo que es el portaherramientas, esa especie de bodega para que guarde, no sé, algo pequeño, pero para algo sirve, ¿no? Por lo menos. Ahora pasemos a su kit de arrastre. Tenemos una cadena tipo O-ring. Acá tenemos los cauchitos para mayor duración. Gato central que facilita los mantenimientos o su cambio de aceite. Esta moto tiene por acá esta toma de aire y el aire que entra por acá de manera forzada pasa por un enfocador de aire. Ese aire sale por acá, por este enfocador, y llega directamente hacia la bujía que también contribuye a su refrigeración. Suspensiones: adelante horquilla telescópica convencional, atrás una monosuspensión anclal basculante ajustable en precarga para que sea más rígida o más blanda en 5 posiciones. Sus frenos de disco lobulado perforado para mejor disipación de calor, con pinza de 2 pistones y línea de freno convencional, y recordemos que tiene sistema CBS. Y atrás un freno de tambor. Sus llantas montadas en rines de aleación Sellomatic, no requieren cámara, de la marca Remora. Adelante 80 100 17 y atrás 100 90 17. Para mí está bien para una 125. ¿Y por qué la moto no tiene ABS? Simplemente porque Auteco no puede traer una moto que no existe, ya que en la India a esta moto no tiene ABS, no se le exige para esa cilindrada en ese país, por lo cual acá llegó con ese sistema CBS y así está cumpliendo con la normativa que llega ahorita en octubre de 2025. Capacidad de combustible para esta TBS 125 Rider: 10 litros o 2.64 galones. Acá tenemos una tapa con bisagra excelente. En cuanto a su autonomía, pues la moto apenas está en los almacenes. Más o menos podría estar por los 160 kilómetros por galón. En cuanto al tipo de combustible, pues todavía no está publicada la ficha técnica en la página de esta motocicleta. La carburada es corriente, de acuerdo a la página de Auteco, una compresión de 10:1:1, si no estoy mal. Y en esta motocicleta en la India aparece con compresión de 10:3:1. Altura del asiento: es una moto bajita, apenas para mí que soy bajito, yo mido 1.62, la altura es de 781 milímetros. Vea, es una moto bajita, vea, ahí como queda uno nítido. Es una moto muy liviana, con 113 kilos en seco. Me parece una moto muy liviana. Rango de giro, para mí está dentro de lo normal para esta motocicleta. En cuanto a su postura de manejo de esta TBS 125 Rider, queda un poquito tirado como hacia adelante, a ver, un poquito nomás. Su iluminación, tenemos un faro tipo abejita maya. Prendemos la moto, es un faro en LED. Esta es su luz de posición, esta sería su luz baja y la de abajo sería la luz alta. Direccionales, acá lo vemos que son convencionales. El stop también es en LED y la luz del portaplaca es convencional. Esta TBS 125 Rider ya viene con defensas y con handsavers o cortavientos reforzados. Colores: 3. Esta que es gris California con dorado, gracias al dorado que tenemos por acá en estas calcomanías. La otra sería este color azul Force, que me parece un color muy bonito y es brillante. Menos mal que no es ese mate que es más complicado de cuidar. Y esta que sería la negro nebulosa. Garantía 24 meses o 24.000 kilómetros, lo primero que suceda. Me toca así porque tengo problemas con el audio. Ahora pasemos a su motor, pero antes, y como siempre, los invito a suscribirse, es gratis. Active la campana de notificaciones para que no se pierdan los próximos videos.
Ahora pasemos a seguirme en Instagram, @redmoto89, y ahora pasemos al motor de esta TBS 125 Rider, un motor poderoso, amigos. Pasemos a este motor ya conocido, ya con un buen tiempo acá en Colombia. Para muchas personas ha salido un buen motor, o si no que lo diga mi colega Isaac sobre ruedas, que le da duro a esa motocicleta, pero duro a ese motor, y no le ha fallado. Tenemos una cilindrada de 124.7 centímetros cúbicos, 3 válvulas, 2 de admisión y una de escape. Ahora alimentado por inyección electrónica, al fondo está su cuerpo de aceleración, enfriado por aire. Acá están las aletas disipadoras de calor, aparte del enfocador de aire que hace rato lo mostramos, y también por esa tapa que está acá. Acá tenemos unas ranuras, por acá entra el aire forzado y también ayuda a su refrigeración. Para eso es esta tapa o esta cubierta, para que el aire entre forzado y ayude a refrigerar esta parte de acá del motor. Ahora pasemos a la potencia y torque, amigos, de esta motocicleta, la TBS 125 Rider FI. Debo aclarar que al momento de la publicación de este contenido no está disponible la ficha técnica en la página de Auteco, ni tampoco su manual. En la carburada que tenemos, acá tengo el apuntecito, tenemos 12.7 caballos a 8.000 revoluciones y tenemos un torque de 11.5 Nm. Ahora bien, en la India tiene menos potencia y menos torque, prácticamente baja un caballo en la India, con 11.2 caballos a 7.500 revoluciones, o sea, a menos revoluciones, y un torque de 11.2 Nm a 6.000 revoluciones. Amigos, no puedo asegurar que la potencia y torque que está en la India de la FI sea la misma a la de acá de Colombia. De pronto hacen algún cambio con la configuración de la inyección o del mapa, no sé, pero eso lo sabremos más adelante cuando ya estén publicados los datos oficiales de la potencia y el torque, y su transmisión es mecánica de 5 velocidades, por si lo preguntan. Precio: TBS 125 Rider FI modelo 2026, así somos en Colombia. 8.600.000 pesos más trámites. Amigos, por acá les llevo en texto el número de Santiago, asesor del punto de venta, para que pregunten sobre su disponibilidad y toda esa vuelta, porque ya estamos en final de año, amigos. Estamos grabando hoy 30 de diciembre. Feliz año para ustedes, para sus familias. Bendiciones. Nos vemos el próximo año, si Dios quiere. Chao, chao, bendiciones.